debido a la riqueza que tiene la Amazonía, para la antropología, pues hay muchos ejemplos etnográficos que nos han permitido pues llegar a determinar cómo se construyen estas relaciones. Por ejemplo, en la cultura shuar, la cacería, la cerbatana, pues requiere de la construcción de herramientas. Para ello, pues se requiere de conocer las maderas, de conocer las costumbres de los animales, de conocer la naturaleza, qué planta me puede ayudar para también la cacería. Entonces, toda esta práctica, pues, viene detrás con una relación entre la naturaleza, el ser humano y todo lo que lo rodea, ¿no? En la cultura quichua, por ejemplo, los pueblos quichuas amazónicos, el desarrollo de la cerámica, pues, requiere pues del conocimiento de la tierra, requiere del conocimiento del dominio del fuego, y también muy importante cómo la práctica de la cerámica construye también las relaciones sociales, ya que principalmente son ejecutadas por mujeres, y estas prácticas del desarrollo de la cerámica pues también permiten la transmisión de conocimiento de generación en generación, y esta pues también es una herencia, ¿no?, pues, de las culturas quichua en este caso. Obviamente ahora con el desarrollo del turismo, con el tema comercial, pues, y al ser un recurso que también lo necesitan en los pueblos indígenas, pues también ya los hombres también ya están empezando a participar en el desarrollo de estas actividades. Otro concepto también muy importante, ¿no?, es el del Causal Sacha, que es selva viviente. Este concepto ha sido desarrollado por otro pueblo amazónico, y lo que quiere, pues lo que viene trabajando para que este concepto pues sea reconocido a nivel internacional, y se reconozca pues que los pueblos amazónicos son guardianes, no son los protectores lo que muchos dicen el pulmón del mundo, y eso debe ser reconocido, ¿no es cierto? Entonces estos conceptos ya se los ha llevado a nivel internacional para que sean analizados y sean más que nada reconocidos, ¿no? Estas diferentes maneras de concebir la realidad de los pueblos indígenas. Por ejemplo, llevaron a una convención en París una canoa, la hicieron deslizar por el río Sena, y con el fin de transmitir un mensaje, ¿no?, de que ellos están presentes y de que ellos son defensores de la selva. Bien, entonces continuamos con la cultura material y cómo ésta se va relacionando con los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Entonces la cultura material también tiene una relación con la espiritualidad, con la dimensión espiritual. Y recalcamos, ¿no?, todo esto, los objetos son una especie de mediadores entre lo que es el ser humano y la dimensión espiritual. Varios de los objetos sirven pues para prácticas rituales, también para la cotidianidad, ¿no? Entonces, cada una de estas prácticas pues tiene una relación, una simbología, un simbolismo muy importante para los pueblos amazónicos. Hemos tenido en el estudio antropológico de los pueblos amazónicos principalmente antropólogos europeos, de Estados Unidos, y que nos han aportado valiosamente, ¿no? Pero es importante también conocer el punto de vista de personas locales. Y tenemos, por ejemplo, a un antropólogo muy importante que es Viveiros de Castro. Él es brasileño, y él nos da una tesis muy interesante sobre el cambio de perspectiva, es cómo la persona tiene un punto de vista sobre la realidad. Él propone pues que los objetos, las cosas, los seres no humanos tienen un rasgo de humanidad. Entonces lo único que los diferencia son sus vestiduras, su envoltura, y esta diferencia es lo que le hace ver un diferente punto de vista sobre la realidad. Por ejemplo, desde el punto de vista del jaguar, el ser humano es visto como un alimento, puede ser visto como un alimento, como un recipiente, digámoslo así, para obtener una bebida. Y el hombre obviamente también ve a un venado igualmente con el objetivo ese de alimento, ¿no?
Entonces, según su punto de vista, según la perspectiva de cada ser humano, de cada ser no humano, pues tenemos esta también relación desde de múltiples perspectivas de la vida, ¿no? Bien, otra forma de la cultura material que la practican, pues se practica en el territorio amazónico, pues es el cuerpo, ¿no? El cuerpo no conocemos pues que también es utilizado para representar, para representarse, para reafirmar la identidad. Pero esta pintura no es solo con un fin estético, ¿no? Sino que nos permite también poder conocer qué rituales se está haciendo, en qué momento de la vida está la persona que está usando determinado tipo de pintura, o incluso qué tipo de relación se está haciendo con el mundo espiritual. Entonces, pero muy importante, lo vienen practicando, esas prácticas pues siguen muy fuertes en los jóvenes actuales y lo respetan mucho, ¿no? Entonces es muy bueno que se siga manteniendo esto. Y aquí también muy importante, la intención pues de esto es no solo romantizar el punto de vista, cómo ven la selva, el territorio amazónico, los pueblos indígenas, sino que es importante que reconozcamos y que nos demos cuenta de que hay otras formas de conocimiento y que esto pues debe ser puesto en discusión, de que estas nuevas formas de conocimiento, estas diferentes formas de conocimiento pues no necesariamente deben confrontarse, ¿no?, con la con el punto de vista occidental, sino que debemos buscar una manera de buscar un equilibrio para que los dos puntos de vista sean reconocidos y respetados. Entonces, aquí lo recalcar, pues no romantizar, sino reconocerlo, de que hay estas diferentes formas de ver la vida, de concebir el mundo, de habitar el territorio, y también en esto, pues, que existen diferentes formas de concebir lo que es el desarrollo, ¿no? Para nosotros el desarrollo, desde el punto de vista occidental, digamos, lo puede ser la explotación, y para los pueblos indígenas puede ser otro punto de vista el tema del desarrollo. Bien, terminando, pues, entonces, es muy importante que se generen estos espacios de diálogo, la generación de diálogo intercultural, con estos espacios, con estas propuestas, pues, de diálogo y también interdisciplinario, ¿no?, que se han desarrollado charlas desde el punto de vista arqueológico, de la paleontología, desde el punto de vista de la biología. Entonces, es muy bueno que podamos conocer todos estos puntos de vista, en este caso sobre el territorio amazónico, para poder conocerlos de mejor manera, ¿no?, y poder tener una interpretación un poco más clara de lo que se concibe realmente el territorio por parte de los pueblos amazónicos. Y enfatizar, pues, ¿no?, la Amazonía es un territorio en el que se construyen relaciones. No hay una distinción entre naturaleza, cultura, sino que es un solo sistema en el que el ser humano, la naturaleza, los animales y la dimensión espiritual pues están interconectados. Entonces, bueno, aquí estamos en un espacio muy importante que es este Museo Abya Yala, pues los objetos, todo lo que podemos ver, tenemos que repensarlo, ¿no? Entonces no son solo objetos, sino que son formas de pensamiento, y estas formas de pensamiento pues están hechas materia. Con esto pues concluyo la charla, pues les agradezco mucho. Si hay alguna inquietud, pues con todo gusto para responderles. Ya. Muchas gracias. Una pregunta. Aquí, perdón. Que estoy medio seco. Por favor. Solo una inquietud de lo que mencionaste de esa anécdota de los indígenas. A ver,
Creo justamente preparando esta exposición conocí un poco y trato de recordar el nombre de la comunidad. Ya se me va a venir. Ya, eso, ¿no? Pues dicen que viajó alrededor de 10.000 kilómetros, que construyeron la canoa, esas canoas larguísimas que ellos usan en su territorio. Y no solo fue la canoa, sino que fue con gente, fue con productos que ellos realizaron y con el fin de hacer una tipo de protesta que sea visible, ¿no? hacia un congreso que se estaba realizando de desarrollo allá en París. Me parece que fue en el 2000, no recuerdo bien, perdón, 2014, algo así. Entonces, es muy bueno, esto fue encabezado por el líder de esta comunidad. Actualmente él tiene 34 años, entonces es joven, ¿no? Entonces tenemos como que esa proyección y él busca eso. Como también mencioné en una parte de la charla, pues se busca que esta forma de concebir la relación entre el hombre y la naturaleza de forma diferente, de considerar a la selva como un territorio vivo, pues sea reconocido de manera internacional. Sea reconocido, bueno, conocemos nuestra Constitución, reconoce los derechos de la naturaleza, pero se necesita que sea un poco más específico y más fuerte en eso. Entonces, ellos lo que buscan esto es ese reconocimiento internacional, y no solo con un discurso, ¿no? Sino que manejan datos también. Perdón, no tengo muy claros los porcentajes, pero me parece que decían que es el 4% de la población mundial, más o menos, que viven en territorios de biodiversidad y como el territorio amazónico. Y el 80%, y aportan como el 80% para el tema este del aire, ¿no? Del oxígeno, de la generación de oxígeno en nuestro territorio. Y eso pues debe ser reconocido, y ese reconocimiento que buscan, no solo reconocimiento, sino que también legalmente ellos se les asigne su territorio, ¿no? Por ejemplo, decían, ellos están sembrando ya en todo su territorio, los límites de su territorio, árboles que generan ciertas flores de colores, con el fin de que cuando sobrevueles ese territorio puedas darte cuenta de cuán extenso es su territorio, lo que ellos protegen, y más que nada para que se respete ese territorio, ¿no? Entonces buscan eso a través de esos mecanismos. Lo interesante es que hay muchos líderes que están surgiendo, que ya conocen los puntos de vista occidental y estudiados con la formación occidental, entonces pueden de mejor manera llegar a poder dar a conocer su punto de vista, ¿no? Entonces, tenemos todavía esos retos. Gracias. ¿Otra inquietud, tal vez? Ya no parece. Ya, muchas gracias. Agradecemos la participación de la Luis, y vamos a dar inicio a la ponencia del Instituto Nacional de Biodiversidad del Navío, a cargo de Josué Franco Colgado. El título de su ponencia es Amazonía endémica, escarabajos del Macunaíma. Josué es entusiasta entomólogo graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, investigador en proyectos bióticos, colecciones biológicas y expediciones en Ecuador. Sus proyectos incluyen la recopilación de datos bióticos de Galápagos, Amazonía Baja, el bosque con líneas de investigación como taxonomía, ecología, geografía y molecular. Además, colabora con instituciones en proyectos multidisciplinarios como el Instituto Nacional de National Geographic, Laika Colombia y la Asociación Científica Nacional. Actualmente es investigador asociado del Instituto Nacional de Biodiversidad, donde participa en proyectos de recopilación de información entomológica relevante en todo el país y en el proceso de curaduría de escarabajos coprófagos de la colección de invertebrados de INAVI. Bienvenido, Josué.
Muy buenos días con todos, es un gusto estar aquí en Avyayala y más chévere hablar de bichos. Pues para muchos es un tema como de cierta manera desconocido, para otros es la fobia, pero vamos a intentar llegar a ustedes de una manera súper chévere para que los bichos sean interesantes y los podamos estudiar. Entonces el título de mi charla es Amazonía endémica, los escarabajos del majestuoso sumaco. Precisamente la etimología de sumac, que es un vocablo quichua, significa majestuoso o grandeza, haciendo alusión a su imponente tamaño, ¿no? y forma de este grandioso volcán amazónico. Pues para poner un poco en contexto, esto nace de un convenio entre el Instituto Nacional de Recursos Genéticos de Corea del Sur y el Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador, como fomentar y levantar información biótica relevante para para áreas mega diversas y de sitios poco estudiados. Dentro de la reserva, a ver, y aquí también quiero recalcar que mucho de lo que se intenta saber es específicamente en el Parque Nacional Sumaco, que está dentro de la Reserva de Biosfera Sumaco, ¿no? Entonces aquí lo que podemos saber un poco de la geografía de la Reserva de Biosfera Sumaco, que principalmente se encuentra, digamos, el volcán Sumaco, es uno de los del que da el nombre precisamente a su reserva. También tenemos algunos volcanes que están por aquí, el Pan de Azúcar, la Cordillera Galeras, y algunos ríos que nacen de estos macizos montañosos, como es el Quijos, que eventualmente formarán el río Coca con el Salado, que dan la vuelta por Lumbaki. También hay ríos que se desprenden hacia el oriente por Payamino, el río Suno, y todos estos como grandes contribuyentes del Gran Amazonas, ¿no? Un poco les cuento de las salidas que hemos hecho desde el 2023. Han sido en 5 lugares, específicamente en Pumahuasi, el lugar más bajo, a 850 metros, y el más alto ha sido en el refugio 1 del volcán Sumaco. Este volcán tiene 3 refugios y hemos llegado hasta el primer refugio a los 1800 metros aproximadamente, en donde hay una tentativa de visitar lugares para complementar estos rangos altitudinales, como es Payamino, a los 250 metros, y si podemos llegar sobre los 3000 metros a la parte alta del volcán sería muy interesante. Seguramente encontraremos cosas más locas. Y también la parte norte de la Reserva de Biosfera Sumaco, que es la más desconocida, la menos accesible y seguramente más interesante, ¿no? Entonces, conocemos las montañas también como islas ecológicas de especiación. Esto es importante tomar en cuenta que el volcán Sumaco se levanta aislado un poco de la cordillera de los Andes, específicamente de la cordillera real oriental, separado por el río Quijos, aproximadamente más de 1 kilómetro, en donde se levanta. Si nosotros hemos viajado hacia Loreto o regresamos de Loreto hacia Quito, seguramente lo vemos en un día despejado, podemos ver la selva amazónica en donde estamos en carretera a 250 metros. Se levanta un macizo volcánico hasta la cumbre, hasta los 3800 metros, donde ya existe un páramo yermo. Se ha categorizado que dentro de este rango altitudinal hay 10 pisos climáticos, generando gran variabilidad de condiciones, de clima, donde esto ya se ha determinado a lo largo de los años con la famosa obra de Humboldt en 1807, determinando los pisos climáticos que eventualmente aparecen y desaparecen, y hay la generación de nueva vida a medida que subimos en montaña.
Uno de los efectos importantes dentro de las caracterizaciones de los ambientes montañosos es el efecto adiabático. Entonces, el efecto adiabático habla que a medida que subimos en ascensión en una montaña, en este caso, perdemos aproximadamente por cada 100 metros que subimos 1 grado de temperatura. Es decir, cuando nosotros estamos en lugares bajos como Payamino, 250 metros, la temperatura promedio será entre 25 grados, pero en la parte alta, en el volcán, podemos tener hasta condiciones de menos 4 grados, menos 6 grados. Eso variará mucho por las condiciones, pero es dado precisamente por el efecto adiabático. También está el tamaño y el aislamiento, que también a medida que subimos se menora el área geográfica y también el aislamiento con la vida que habita bajo esta, ¿no? Entonces, son condiciones que determinarán la generación por miles de años de nuevas especies. Que esto es imperceptible para los ojos del ser humano. Nosotros vivimos tan poco que no podemos percibir la evolución como un cambio. Y ahí es cuando hablamos del endemismo. ¿Qué es el endemismo? Para poner un poco en contexto y contrastar con las especies nativas, ¿no? Porque muchas veces escuchamos nativo, endémico, pero para explicarles un poco de lo que se trata. Cuando hablamos de una especie nativa, quiere decir que tiene un rango de distribución amplio, que puede estar distribuido en regiones, en ecosistemas, en lugares amplios, como es el caso de Oxysternos conspicillatum, que vive en una buena parte de la selva amazónica del cono sur. Y están las especies endémicas. Hemos escuchado también en las Galápagos, ¿no es cierto? Las Galápagos es el lugar del endemismo, todo es endémico, hasta la cerveza creo que es una endémica. Entonces, cuando se habla de endemismo, se habla de lugares restringidos, de áreas geográficas limitadas, que pueden ser montañas, pueden ser ríos, pueden ser espacios determinados, como es el caso de Onerio Joveni, que vive en los bosques secos de Guayas y Santa Elena, en los pocos remanentes de bosque que quedan aún. Este escarabajito muy pequeño, de aproximadamente 4 milímetros, vive en Cerro Blanco. Este cerro está tan presionado por la urbanidad y por la minería que se ha categorizado ya en el 2013 como en peligro de extinción. Entonces, una característica también de las especies endémicas es que son susceptibles a la extinción. Durante todo este tiempo, desde el 2023, hemos implementado 8 metodologías de colecta de insectos, en donde destacan las trampas para insectos voladores, como la trampa Malais, que compone una carpa con un vaso colector en la parte superior, las trampas de intersección de vuelo, con colectores en la parte inferior, las redes entomológicas, que es una metodología activa de búsqueda y captura, trampas de luz, que la utilizamos bastante con el equipo coreano, que ellos ponen mucho énfasis en los lepidópteros, en las polillas, en los microlepidópteros que caen. Ellos están bastante interesados, y nosotros también por la parte de los escarabajos, que caen bichos como los dinástinos, como rinocerontes, cosas súper chéveres. También están para los insectos edáficos, es decir, los insectos terrestres, que son las trampas Pitford, las trampas Winkler, que es tomar sustrato del suelo, tamizarlo y pasarlo por este tipo de estructuras, donde hay un vaso colector en la parte inferior, donde caen los bichos eventualmente. Está el golpeteo, que es una metodología súper sencilla, que es la agitación de la vegetación y la precipitación de estos. Y la metodología finalmente de la fumigación de bosque, o el fogging. Durante las salidas, hasta el año anterior, hemos colectado miles y miles de bichos. Del total de estos hemos montado en alfiler 10,000, donde el proceso que conlleva a que sean depositados en la colección nacional es: cuando llegan al laboratorio, están en frascos con alcohol, como podemos ver. Después
los montamos en esponjas con alfileres, extendiendo sus extremidades, muchas veces las alitas, o estructuras de importancia. Después se hacen las etiquetas donde consta su información, de dónde fue colectado, en qué momento, qué coordenada, qué persona lo hizo y en dónde, y el código de colección, para después ser depositadas en la colección nacional de INAVIO. Este número nos debe impresionar, ¿no es cierto? Miles de escarabajos, 10.000 bichos montados. Esto sería una locura si hablaríamos de vertebrados. Es decir, 10.000, qué sé yo, guatusas, 10.000 jaguares, es algo impensable. Pero este dato es proporcional de los bichos, porque en la naturaleza los encontramos en todo lado, inclusive en la casa. Alzamos una piedra y hay un bicho. Entonces, no es tan loco pensar en esta cantidad tan enorme, ¿no? Que más o menos se han descrito más de 1 millón de especímenes descritos en el planeta, y más de la mitad de los organismos descritos en el mundo son insectos. Entonces, seguramente los encontraremos en todo lado. Y dentro de este grupo grande están los escarabajos, que aproximadamente son 400.000 especies descritas en todo el mundo, en casi 200 familias de escarabajos. Entonces, ¿de dónde nace este Colios, este Coleoptera? Nace de dos composiciones, vocablos griegos, que es Colios, estuche, y pteron, alas, que significa alas en estuche, escarabajo con alas en estuche, haciendo alusión a su cobertura bastante quitinizada, endurecida de sus alas anteriores, para proteger sus alas posteriores que les permiten su vuelo. Estos bichos tienen una metamorfosis completa. Pasan de huevo a larva, un estadio inmaduro, y los adultos, como los vemos. Siempre que vemos los escarabajos de esta forma, duros, que ya están volando, ya son adultos. Así sean pequeñitos, bien pequeños, son adultos ya. Que muchas veces nos topamos en campo, y la gente ve un escarabajo chiquito y un escarabajo grande y dice, entonces el pequeño debe ser el hijo de este, ¿no? Entonces tratamos un poco de conversar con la gente, hablando de cómo es el ciclo de vida de ellos. Y también está en la cultura. En el mundo se habla mucho de los escarabajos. Por ejemplo, la cultura egipcia lo tiene como el escarabajo sagrado, en donde significa mucho para la vida, el renacimiento de los egipcios. También aquí en la arqueología hay muchos vestigios zoomorfos, donde podemos ver también formas de escarabajos dinásticos con cuernos, y también está en nuestra alimentación. Muchas veces hemos visto en octubre, cuando salen los escarabajos, los cazos blancos, pues también es parte de nosotros. En todo esto, estas salidas hasta la fecha de hoy, hemos descubierto 8 especies nuevas y 12 nuevos registros para el Ecuador. Pero ¿cómo sabemos que son especies nuevas? ¿Qué es describir una especie nueva? Porque muchas veces decimos, no, eso es para los científicos, y seguramente es algo, no sé, de antiguo y todo eso, ya no se practica, pero si es antiguo, se sigue practicando. Es una ciencia que se llama la taxonomía, que lleva más de 250 años, que precisamente los nombres compuestos, la nomenclatura binomial, que se dice que Carl Linneo lo propone en el siglo XVIII. Por ejemplo, nosotros somos los Homo sapiens, ¿no es cierto? Homo el género, sapiens la especie. Entonces somos los hombres sabios. Eso es, no sé, a veces solo es el nombre científico. Entonces, en este caso nosotros, para determinar cuando es una especie nueva, vamos a 3 grandes rasgos principalmente, que son las características externas de los especímenes, como son cuernos, formaciones, ondulaciones, puntuaciones, pelos. Comparamos con los individuos o con las especies más cercanas para poder ir contrastando estas estructuras, esta diferenciación. Después está la caracterización interna, que es hacer una disección en el caso de machos, de su miembro masculino, para poder definir formas también internas que tengan específicas de esa especie. Y comparamos igual con los más afines.
Después está su parte biogeográfica, es decir, la ubicación de estos bichos en el ecosistema, que muchas veces está separado por barreras naturales, como son cordilleras, ríos, desiertos, entonces eso también es un indicativo de una separación. Y por último está la parte molecular. Extraemos del ADN para hacer análisis que nos permitan determinar molecularmente su diferencia. Dentro de todo esto está la especie nueva, Phyllofaga sumacoensis, que se lo publicó el anterior año, octubre de 2025. Este bicho se lo colectó a los 1800 metros en el refugio 1 del volcán Sumaco. Es solamente una hembra, es una especie bastante escurridiza, no se lo ha encontrado en ningún otro momento, pero esperamos en las próximas salidas volverla a encontrar. Después está este esbelto y lindo escarabajo que hace alusión precisamente al volcán Sumaco, se llama Botinus sumacu. Como les contaba, sumac, grandeza, hace alusión también a su gran cornamenta como el volcán. A este se lo colectó en trampas de luz, igualmente a los 1800 metros, en el refugio Mirador, que debe estar por este lugar más o menos. Esperamos que salga pronto, está sometido ya en una revista. Está Paravolvapium, que son un grupo de escarabajos súper raros. El hallazgo y el encuentro de este escarabajo fue como accidental. Estábamos caminando con Alex Pazmiño por el sendero. Alex es el ex curador de la colección. Y este escarabajo se le estrelló en la frente. Entonces Alex se regresa, lo coge y dice, ¿qué es este escarabajo? Yo le veo y wow, esto es un geotrópido, y los geotrópidos son rarísimos colectar. Pues ya una vez en el laboratorio determinamos que realmente sí es una especie nueva, pero tenemos una hembra. Necesitamos regresar al volcán, a este mismo sitio donde lo colectamos, y ver si podemos atrapar el macho para confirmar su diferenciación. También está Atyrius, es un género súper raro de escarabajos que aún no se define como la metodología perfecta o adecuada en la que los podemos atrapar, pero suele caer en trampas de intersección de vuelo como estas, donde choca el bicho y caen en bandejas. También se suelen encontrar raramente en un baño, digamos, cuando uno viaja por Baeza, te metes al baño y a veces ellos están ahí dándose vueltas, es como súper curioso. Son registros ocasionales muy extraños. Igual pensamos de este año, ojalá se lo pueda trabajar con un brasileño y no puede cambiar. Ya, están también los insectos edáficos del suelo, como es Euparixoides sumaco. Este artículo está sometido ya, esperemos que salga pronto. Es un escarabajo súper chiquito, de 4 milímetros aproximadamente. Es de la familia Aphodinae, su familia Aphodinae, que principalmente vive en el suelo y se alimenta de materia orgánica y hongos. A su vez también el anterior año se publicó el descubrimiento de 2 especies nuevas del género Vibrax. Son escarabajos muy pequeños de la familia Staphylinidae que viven igualmente en el suelo, parecen hormiguitas y hay una gran diversidad de estos bichos que hay por descubrir. También tenemos el hallazgo de una especie nueva de los escarabajos, a estos se los suele decir los longicornios o los escarabajos de antenas largas. Son de la familia Cerambicidae, donde tenemos una especie nueva del género Rechia y 9 nuevos registros para el país, que estamos trabajando con la Universidad Nacional de Colombia, también para sacar este material en este año. Esperemos que pronto. Este año también se publicó hace unas semanas el registro de la superfamilia Limoxeidea y de la familia Limexidae con el espécimen Atractocerus brasilensis. Si bien este escarabajo se lo encontraba en algunas colecciones del país y también eventualmente se lo veía en campo, nadie lo había registrado como oficialmente. Entonces, como lo que se dice en ciencia y en los laboratorios, lo que no se publica no existe, ¿no? También está Platydracus buceti, este escarabajo grande, depredador, un estafilínido de aproximadamente 4 milímetros, que también se lo veía en colecciones, está presente, pero pasa lo mismo, que si esto no pasa por
una revisión y hay algo oficial que determine el registro de ese espécimen en el país, pues no existe. Y también ya lo hemos sometido, esperemos que salga pronto. Y también este hallazgo súper oportuno de este escarabajo Ontophagus mirabilis, es un escarabajo coprófago, que el último registro es de hace 25 años de Morona, Santiago. En Sumaco hemos atrapado este escarabajo, son 3 ejemplares que tenemos. Entonces también son registros históricos que muchas veces en el tiempo no nos permiten saber la distribución. Pero en este caso tenemos un punto más en la localidad. Apoyados a todo el trabajo taxonómico también están las guías didácticas o el material didáctico que se están generando. Esta guía está por salir, es una guía de escarabajos coprófagos del Parque Nacional Sumaco con aproximadamente 62 especies. Los coprófagos son los escarabajos peloteros, no sé si alguna vez los han escuchado, son estos escarabajitos que en el excremento de los animales muchos hacen bolita y se llevan para nidificar. Pues tenemos esta guía que saldrá pronto, que servirá bastante para las escuelas, academias, instituciones, y para que se siga como el seguimiento de las nuevas especies que también van sumándose a esta guía, ¿no? Está también un catálogo que se está realizando con Corea también, investigadores coreanos y el INEBIO, de lepidópteros de la localidad Pacto Sumaco y de otras localidades eventualmente. Y también hay este documento está fuera del proyecto, pero me pareció muy chévere también el mencionar que se están generando también este tipo de trabajos que son como en plantitas, los saberes antiguos del pueblo quichua, dándole a conocer como eso, ¿no? La interconexión entre la ciencia y las comunidades también, específicamente en San José de Pallavino. ¿Y todo esto para qué? Muchas veces nosotros también nos preguntamos, ¿para qué describimos especies? ¿Por qué les ponemos nombre? Muchas veces la gente dice, pero ustedes no descubrieron nada. El bicho ya estaba ahí, ya existía, inclusive 200.000 años antes que nosotros, y es verdad. Entonces esto a veces hay mucho egocentrismo dentro de la academia, no todo queremos poner nombre, queremos que el ser humano siempre sea el primero en algo, pero lo que se suele manejar, y yo recomiendo, sería la descripción o el hallazgo del individuo que ya existía, o sea, tratar de manejar mejor las palabras. Y con todo esto es el regresar el conocimiento a las comunidades. Entonces, intentamos también muchas veces, cuando visitamos las comunidades, conversar con la gente, con los niños, compartir el conocimiento que sabemos dentro de las aulas, dentro de los textos, pero también escucharlos a ellos desde el punto de vista de los saberes de la selva, ¿no? Del territorio, que realmente muchas veces nos enseñan a nosotros de cosas increíbles dentro de lo que no vemos en la selva. El anterior año tuvimos la visita de 2 guardaparques del Parque Nacional Sumaco, don Wilson y don Luis, que vinieron a pasar 2 días como científicos en el INAVIO. Entonces hicimos muchas actividades, montamos bichos, revisamos, tomamos fotos, y se fueron contentos con los bichos que más les gustaban. Hicimos unas fotos y los pusieron de fondo de pantalla, estaban muy contentos. Entonces con todo esto, lo que tratamos de generar es el levantar información biológica importante para contribuir a los esfuerzos de conservación de los bosques tropicales del Ecuador. Entonces, con esto también de alguna manera ayudar a que las poblaciones humanas entiendan de una mejor manera la relación que tienen específicamente los insectos con las poblaciones humanas, viendo desde el lado benéfico que nos puede traer el tenerlos en nuestra vida, en la naturaleza, y también asegurar los recursos naturales que seguramente